Bueno, ya volví, ya me dejó entrar. Eh, ya les voy a decir si se ve el resumen que estamos analizando. Sí, sí hay pantalla. ¿Se ve bien y me escuchan? Sí, Ok. Entonces nos quedamos en el conflicto que se convirtió en una guerra de posiciones o guerra de trincheras. Este fenómeno de las trincheras, sí le voy a poner por acá un poquito de cómo consistió porque no viene ilustrado en esos videos que les mandé. Ahorita los estaba viendo mientras cargaba el video y resulta que lo de las trincheras no se ve, pero no lo veamos en video, mejor veámoslo en imagen. Imágenes de la Primera Guerra Mundial. Para ilustrar un poquito lo de las trincheras para que ustedes vean a qué se refiere y por qué se llamaban así. Vamos a esperar que se amplíe. Eso de las máscaras era porque tenían que, a ver, son zanjas con ametralladoras, algunas tienen alambres de púas, por eso se le llamó la guerra de trincheras. Usaban máscaras contra los gases que tiraban. Las armas eran muy rudimentarias, casi todos los rifles eran de una bala por tiro. Después aparece la ametralladora, el lanzamiento de gases, de materiales inflamables que los prendían en llamas y los hacían tirados para quemar la mayor cantidad de gente posible. Los bombardeos de avión, prácticamente los aviones hacía 10 años no existían y de un momento a otro desarrolló todo el proceso de la aviación y la utilizaron para la guerra. De ahí fue donde se desarrolló más. Bueno, el año pasado se cumplieron 100 años, ¿verdad? Que terminó ese conflicto de las trincheras. Hay unos documentales muy buenos en el History Channel que restauran los videos a color, les ponen sonido y usted escucha a la gente marchando y los tanques de guerra sonando y todo. Ya para esos años aparecen los primeros tanques de guerra. Principalmente eran alemanes o franceses. Lo que buscaban era poder pasar encima de las trincheras y poder atacar y destruir la mayor cantidad de objetivos. Pero sí, esa guerra se libró básicamente ya al final en zanjas. Ok, vamos a continuar con el resumen. El fin de la guerra. ¿Cómo finalizó? Una vez debilitada Alemania y excluida Rusia por motivos de la revolución en el interior del país de la contienda, los países de Occidente buscaron mejores condiciones de paz. Esto sí es importante. Urayar. Ahora sí, ¿cuáles son esas condiciones de paz? El presidente norteamericano, ya les voy a decir que podemos subrayar ahí. El presidente norteamericano, Woodrow Wilson, propuso los 14 puntos que pretendían una supresión de tratados secretos entre países, la eliminación de trabas aduaneras, la autonomía de los pueblos que conformaban el imperio austrohúngaro y la creación de la sociedad de naciones. Eso sí, vamos a buscar dónde nos puede ser, de dónde podemos tomarlo en cuenta. La eliminación de trabas aduaneras, la autonomía de los pueblos, más o menos acá. Esto es lo más importante de las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Hasta acá. La eliminación de trabas aduaneras. ¿Qué va a consistir en eso? En que entre países europeos se pudiera transportar mercadería o mercancías de una manera más fácil sin pagar impuestos. Al día de hoy a Europa eso le ha funcionado. Por eso es que una persona se puede ir manejando desde Inglaterra hasta Alemania. A pesar de que Inglaterra es una isla, pasa un túnel por debajo del mar. La única diferencia es que cuando llega a Francia tiene que cambiar la dirección de la calle, porque en Inglaterra manejan por el lado derecho y en el resto del mundo manejan por el lado izquierdo. Pero a partir de ahí esa persona puede seguir manejando por toda Europa sin tener ningún problema.
Acá no podemos hacerlo. Acá llegamos a la frontera con Nicaragua, posiblemente Daniel Ortega nos manda a matar. Y si nos Sí, vamos para sí. Panamá, nos decomisan el carro. Pero eso se logró en Europa después de la Primera Guerra. La autonomía de los pueblos a independizarse, que conformaban el Imperio Austrohúngaro. De ahí que van a aparecer diferentes países. Y una pregunta que siempre viene en el examen es, ¿cuáles países surgieron del Imperio Austrohúngaro? Y siempre viene de opción Austria y Hungría. Vean, el nombre lo dice. Austro, Austria. Húngaro, Hungría. Así de fácil viene esa pregunta siempre. Y la Sociedad de Naciones, también llamada SM. La Sociedad de Naciones consistía en que se hiciera un tratado de paz entre todos los países para que los horrores de la Primera Guerra Mundial nunca vuelvan a suceder. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial no va a ser la única y los tratados de la Sociedad de Naciones no van a ayudar a evitar otras guerras posteriormente. Dice lo siguiente, el fin de las hostilidades significó el inicio de la hegemonía política y económica de Estados Unidos. Eso también es importante subrayarlo y de hecho está en negrita, ¿verdad? Europa estaba destruida por haber sido el escenario de la guerra, mientras que Estados Unidos se había fortalecido con la industria, principalmente las armas. Todo eso es importante. Esa nación se convirtió en el polo de desarrollo mundial y en el prestamista de Europa. También es importante, eso se los mencioné hace un rato en la exposición o en las imágenes. Los representantes de los países aliados formularon el Tratado de Versalles, se firmó en Francia, en el que se responsabilizaba a Alemania de la guerra y le imponían severas condiciones para la paz. Entre ellas, esas sí, chicos, esos, bueno, chicas, ustedes dos estudien esto porque siempre viene. El Tratado de Versalles consistió en la rendición alemana con una serie de castigos, entre ellos renunciar a todas sus colonias a favor de los vencedores, y las colonias alemanas se ubicaban en África. Se las dieron a Inglaterra, a Italia y a Francia. Reducción de los ejércitos a 100.000 efectivos, o sea, tenían que reducir su ejército y no contratar más gente. Se hizo responsable a Alemania y a sus aliados de todas las pérdidas y daños, cosa que el detonante fue el asesinato de Austria-Hungría, del líder o del heredero al trono, de Francisco Fernando. Nada tenía que ver Alemania, pero culparon a Alemania. Al perro más flaco se le pegan las pulgas, dice el lema. Creación de la Liga o Sociedad de Naciones con la finalidad de evitar una nueva guerra y buscar la convivencia pacífica. Eso es importantísimo, chicos. Eso que le subrayé ahí. Ahora, en las repercusiones son consecuencias, pero con lo que ya estudiamos y ya vimos, prácticamente acá lo que hacemos es redundar o caer en lo mismo que ya estudiamos, que Estados Unidos asumió la hegemonía, que las colonias de Alemania fueron entregadas. Subrayen esta. El imperio austrohúngaro se desintegró y surgieron nuevos estados como Checoslovaquia, Hungría, Austria, Yugoslavia, Serbia. Es así, si la pueden subrayar. Es muy importante y siempre vienen. Ah, y esta otra que está aquí arriba. Desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro y el turco. ¿Recuerdan el imperio otomano? Es ese. Imperio otomano turco o imperio árabe. Okay. En sociales, no hay nada que aprenderse de memoria, porque sabemos que después de una guerra, ¿qué queda? ¿Qué hay después de toda guerra? Un desmadre que hay que ordenar. Exacto. Destrucción de edificios, de industrias, de los campos agrícolas, quedan los países en una Ujú. pobreza.
millones de muertos, heridos, personas que Ujú. van a quedar de por vida en sillas de ruedas o sin piernas, sin un brazo o sin poder hablar el resto de la vida. Gente que va a quedar con traumas, traumas Qué psicológicos. tamaño. Eso siempre sucede y eso entra a lo social. Entonces ya Ujú. ahí, con eso, prácticamente creo que estaríamos en la Primera Guerra Mundial. Lo que viene más abajo, ya les digo, en la lista de batalla, ya de la página 6 no hay que subrayar nada más porque no es necesario. Acá viene un punto que sí es importante y a veces lo preguntan, de la página 7, que dice lo Ujú. siguiente, el trabajo femenino. ¿Qué pasaba antes de la Primera Guerra Mundial? La mujer no votaba en ningún país del mundo. Ajá. La mujer no participaba en las guerras. Iba solo el hombre, pero como muchos hombres murieron, las mujeres tuvieron que tirarse a la calle a buscar empleo, a fabricar armas, a pelear, Ujú. a curar heridos. No había mujeres médicas, ni doctoras, ni enfermeras. Y a partir de ese momento, como los hombres están heridos y muertos, pues la mujer toma un papel relevante en la parte de la guerra. Pero nunca fue a la guerra, digamos, en la guerra así con armas, por decirlo así, a disparar no, sino a atender. Es que en parte era prohibido para la mujer participar Ujú. en la guerra, se le veía como un ser Ujú. inferior Sí, y si no podía votar tampoco se le consideraba para la guerra. Por sí, lo menos. tanto, por lo tanto ella no podía reclutarse como soldado, pero como no había médicos, las mujeres empezaron a participar en la parte de atención de heridos y de la curación. Entonces, Ujú. a partir de ahí nacen los movimientos femeninos para Ujú. que la mujer, o sea, dicen, si la mujer pudo levantar la economía en Europa, que no había casi hombres que trabajaran, entonces la mujer podía ser capaz de muchas cosas. A partir de ahí se Ujú. levantan los movimientos femeninos. A partir de ahí, la mujer empieza a ganar derechos, empezando por el del voto. Ujú. La empiezan a tomar en serio. Ya, Entonces, ese párrafito sí es importante. sí. Voy a ver qué más me queda acá de ese tema de la Primera Guerra Mundial, que yo creo que casi que ahí estaríamos. Vamos a ver Ujú. qué hice el resto de la presentación. No, realmente ya vimos todo lo de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Ok, ¿qué es lo importante y qué no? Yo siento que ya con esto podríamos descansar. ¿Por qué? Porque resulta que si nos metemos en otro tema se puede generar un poquillo de confusión. Ujú. Voy a ver qué me quedó acá de la presentación de hace un rato, que podamos ver o repasar. Ya vimos lo de las trincheras, vimos las consecuencias económicas. eh, Vamos a ver qué más viene de importancia que podamos mencionar. Vamos a ver, es que por acá viene la Revolución Rusa, pero esta Revolución Rusa, bueno, sí podríamos verla hoy, nos quedan unos minuticos. La Revolución Rusa fue algo muy sencillo. En Rusia, antes de 1914, y todavía hay para atrás en la historia, siempre había habido reyes llamados zares. Eran familia real que vivían en su palacio, al igual que todos los reyes que conocemos, el de España, los de Inglaterra, los de Francia, pero en otro idioma, en el idioma ruso eran los zares. Por eso es que hay vodka zar, porque el vodka es la bebida popular de Rusia y zar es como decir vodka al rey. Entonces, de ahí es de donde viene el nombre de vodka zar.
Los zares eran los reyes de Rusia antes de 1914. Como todo tiempo, los reyes, en lugar de preocuparse por las necesidades del pueblo, se preocupaban más por el lujo, por la vanidad, por los bailes y todas esas payasadas que siempre se han dado en los reinos. Entonces, al pueblo, junto con algunos líderes de tipo comunista, se les ocurrió levantarse en armas, algo similar a la Revolución Francesa o algo similar ¿a qué otra? A la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que dijeron, no vamos a seguir pagando tributos a los reyes para que ellos vivan bien mientras nosotros estamos en un país que no tiene electricidad, que no tiene agua potable, que no tiene gas, que la gente se muere de frío, que no hay donde cultivar y que solo los ricos salen adelante porque son familia del rey. Entonces se levanta el pueblo junto con un grupo que es el Partido Comunista. Ellos buscaban igualdad, vivir en sociedad, que todo el mundo fuera igual, que todo el mundo ganara lo mismo y que todos tuvieran acceso a la tierra. Entonces hacen una revolución contra el zar, en la cual matan a este señor, que se llama el zar Nicolás II de Rusia, donde muere en 1918 fusilado junto a su familia por el Ejército Rojo. El Ejército Rojo es el ejército de revolución, principalmente con apoyo del pueblo. El pueblo buscaba tener propiedad privada o tener propiedad porque no tenían, todo era considerado del zar. No había recursos, no había tecnología, no había electricidad, no había agua potable, no hay gas, o sea, como vivir ahí metido en la jungla, nada más que con frío, porque así se veía en Rusia. Y todo lo que usted generaba tenía que pagarle al rey, al zar, para que el zar estuviera en una pura fiesta, en un puro jolgorio. Entonces la gente se revela, le dan golpe de estado y a partir de ahí empieza la revolución rusa, que lo que consistía era que hubiera un gobierno de tipo democrático a partir de ahí y se alcanzaran los derechos por igual a toda la población, cosa que no sucedió. Siguió habiendo hambruna, siguió habiendo pobreza, siguió habiendo exclusión social, solo la gente que trabaja en el gobierno le iba bien, o sea, realmente fue un cambio de mal para peor, pero se dio en Rusia. Esto fue en las vísperas de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, Rusia se sale de ese conflicto. También hubo algo que se llamó el levantamiento de estudiantes e intelectuales buscando la organización del Estado, evitar los castigos excesivos a los rebeldes, porque la persona que estuviera en contra simplemente o lo mataban o lo metían a la cárcel de por vida o lo mandaban a la parte más fría de Siberia, donde no pudiera regresar y muriera de frío y de hambre. Eso se llamaban los gulag. Esta situación es muy similar a lo que se vive hoy en Venezuela. En Venezuela, si una persona dice que está en contra de Nicolás Maduro, simplemente lo meten a la cárcel o lo mandan a matar. Luchaban también contra las diferencias sociales, donde solo la familia real tenía derechos, el resto de la población estaba en miseria. La organización familiar y la religión, había una religión impuesta, ellos era religión ortodoxa. Es que no recuerdo en el caso de la religión que había antes en Rusia, pero no es cristiana. Ellos sí creen en Dios, pero no en Cristo. Por ahí anda el asunto con los rusos. Y luego se reunieron en sociedades secretas y divulgaron las ideas entre campesinos, mineros y obreros. Vamos a irnos de una vez a consecuencias de la revolución de 1917 en Rusia. Se constituyeron dos poderes opuestos, el comité ejecutivo, ese no nos interesa. Vamos a buscar lo que sí nos interesa. Vean acá, la consigna de Lenin, bueno, la consigna leninista, que fue un punto de vista, un punto de partida para esa lucha, buscaba pan y paz. Ese era el lema de esa protesta o de esa revolución.
Nos vamos al siguiente cuadro. Más tarde se organiza un golpe de Estado que culmina con la Revolución de Octubre de 1917, donde se dan otras fases del proceso revolucionario, cuyas principales características son reunión clandestina, esto no es importante, esto es cuando se crea el Partido Comunista realmente, eso es lo que sí entra ahí, ocupación del poder y constitución de un gobierno llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin en octubre de 1917. O sea, matan al zar, matan a la familia para que no quede heredero. Ahí viene la historia de la princesa Anastasia, que incluso tiene películas y caricaturas. Y entra el pueblo ruso o el imperio ruso entra en una fase de gobierno de muchas personas bajo el Partido Comunista. Básicamente eso es lo que sucede en Rusia y se mantuvo hasta el año de 1990, o sea, cerca de 80, 73 años, 73, no, casi 80 años se mantuvo ese proceso de comunismo en Rusia. ¿Qué consecuencias trajo? Creación del bloque contrarrevolucionario, inició una guerra civil entre bolcheviques y no bolcheviques, o sea, eran dos partidos políticos de tipo comunista que luchaban por el poder. Sin embargo, siempre quedan los rojos. Por algo en Rusia siempre se le llamó el Ejército Rojo. El presidente Stalin precisa que la fase de la Revolución Pacífica había terminado y era necesario pasar a una fase no pacífica y a las luchas. Los signos del Partido Comunista, esto sí lo deben recordar, el Partido Comunista son la hoz que representa a los campesinos y el martillo que representa a los obreros y la bandera roja que flamea por todo el territorio del país. Esta doctrina de tipo comunista, donde supuestamente el pueblo, el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, se va a mantener durante casi 80 años, donde todas las sociedades fueran iguales. Sin embargo, nunca se va a lograr, ¿verdad? Eso es un sueño que es imposible de alcanzar. Chicos, ¿hay dudas hasta acá? Porque ya hay el tema que nos queda es la crisis del 29, y entonces no me interesaría, crisis del 29 y Segunda Guerra Mundial, pero ya se nos haría como mucho tema para una sesión y ya estamos con tiempo. Sí. Entonces, ¿no hay dudas acá? No, profe, todo va bien, yo creo. Ok, Las dudas vienen cuando viene el examen y uno está nervioso. no se estresen, esto es un examen sumamente fácil, como les recuerdo es de marketing, así que estén tranquilos. Ujú. Está bien, bueno, entonces voy a Está cerrar bien. por acá para atender al otro grupo que ya me está llegando gente y que Mm. tengan muy buena noche. Vean Bueno, los buenas noches, videillos, gracias. buenas noches. Sí, Vean los videillos para que analicen el video con base a lo que ya vimos. está Ok, bien. ok, Buenas chao. noches, profe, gracias. Con mucho gusto, buenas noches.